¿Sí se ve bien, profe? Necesito ver pantallas, imágenes de Estrada Valdivia. Ok, buenas tardes. Morales González. Presente, aquí. Muy bien. Palacios Morales. Presente. No te veo. Ya te vi. Ok. Pineda Reyes. Presente, aquí estoy. ¿Dónde estás? Alza la mano. Aquí. Ah, ya te vi. ¿Todos trabajaron? Sí, profe. Profe, no me nombró a mí. Vázquez, ahí voy. Vázquez Pacheco. Aquí. Ya te vi. ¿Todos trabajaron entonces? Sí, profesor. Bueno, pues ya saben de qué se trata. Denos el santo y seña de la cuestión de aplicación de la práctica de lo que les tocó, del tema que les tocó. Háganlo asertivos, háganlo ameno, háganlo interesante y entonces van a tener una buena calificación, al menos de mi parte y esperemos yo que de sus compañeros. Porque recuerden que me tienen que enviar las calificaciones no más de 1 hora después de que termine la clase y no estoy haciendo ningún tipo de Another one, New Tlaxcala. evaluación. No la mandé y discúlpeme, no la mandaste, mucho menos para todo el equipo porque la calificación no enviada. Así fue como nos quedamos. Así es que, ay, ¿dónde está? Siete 11. Comenzamos. Ay, güey, 56. Cosa me tomaba. Joshua, está prendido tu micrófono. My mic was on. Déjame, ay, ¿dónde está? Tú lo puedes silenciar, yo no lo veo. Ya lo apagó, profe. Gracias, Adrianela, gracias, compañera. Adelante. Asómbrame. ¿Todo bien? Sorpréndanme. Bueno, como primero vamos a hacer una ligera introducción de la norma. Bueno, nosotros vamos a presentar ¿No te escuchas? ¿Se está perdiendo tu sonido? A ver, apaga tu cámara. De químicas a nivel y ¿me escucho mejor? Hola. Ya te escuchas mejor. Ya. Bueno, vuelvo a empezar. El objetivo tanto de la GHS como de la norma es homologar la información de peligrosidad de las sustancias químicas a nivel nacional y facilitar el comercio de productos químicos. Algunas ventajas es mejorar la protección de la salud, reducir la necesidad de ensayos de productos químicos y facilitar el comercio de los mismos.
Siguiente, por favor. Bueno, dentro de la norma tenemos un código de colores. El rojo significa parada, prohibición, material, equipo y sistemas para combate a incendios. Y las indicaciones de este mismo color. Pues, tenemos señales de parada, señales de prohibición, dispositivos de desconexión de urgencia, y en los equipos de lucha contra incendio, la señalización y la localización. En amarillo tenemos la advertencia de peligro, delimitación de áreas, advertencia de peligro por radiaciones ionizantes, y las indicaciones de ese color, señalización de riesgos y señalización de umbrales, pasillos y poca altura. En el verde tenemos situación de seguridad y primeros auxilios, y indicaciones de este color son la señalización de pasillo y salidas de socorro, procedores de socorro, puestos primeros auxilios y salvamento. Y en azul tenemos la obligación e indicaciones, que estos nos indican la obligación de usar EPP y emplazamiento de teléfono de talleres. Siguiente, por favor. Y bueno, para la norma 018 tiene 5 pasos a seguir para la clasificación y etiquetado de productos químicos. El primero consiste en hacer un plan. En este se incluyen los lineamientos establecidos en la norma, que más adelante los vamos a explicar más a detalle ya en el caso aplicativo. En el segundo paso, en inventario, el centro de trabajo debe contar con el inventario de todas las sustancias químicas peligrosas y mezclas que se utilizarán. Después, las hojas de datos de seguridad. Todas las sustancias químicas y mezclas establecidas en el paso anterior deberán contar con su HDS. Recordemos que en estas hojas de seguridad se especifican las propiedades físico-químicas de la sustancia, así como sus riesgos y qué hacer en caso de emergencia. En el siguiente paso, en la señalización de etiquetado, señalizan los depósitos, recipientes o áreas de almacenamiento de las sustancias y mezclas. Y por último, en la capacitación. Todos los empleados que manejen sustancias y mezclas deberán recibir capacitación y adiestramiento de la norma. Siguiente, por favor. Y bueno, el caso práctico. La siguiente, por favor. Bueno, para empezar debemos saber que para saber si tenemos que cumplir con la norma es sencillo, pues si se pertenece a lo que es un sector en el que se maneje, traslade esto de una área a otra dentro del centro de trabajo, se trasvase, se almacene o realice el proceso de alguna sustancia química peligrosa o mezcla, se está obligado a cumplir con esa norma. La siguiente, por favor. Ahora lo que tenemos es el software EGGES. Este software nos va a ayudar principalmente porque tiene la función principal de generar toda la documentación obligatoria que se debe tener según la norma 018 CTP 2015. Es decir, que le va a permitir cumplir con todas las especificaciones que se tenían para una hoja de seguridad y etiquetas. Además de que este software está enfocado a que el usuario no se vaya perdiendo, vaya rápido y trabaje de forma lo que es sencilla, autónoma y eficaz. Finalmente, se tiene que tener actualizadas las hojas de seguridad y etiquetas que dicta la norma. La siguiente, por favor. Bueno, aquí es un ejemplo de cómo está el software EGGES, cómo introducimos un código y nos va a arrojar varios datos de las sustancias y cómo se debe manejar. La siguiente, por favor. Y para las hojas de seguridad, esta va a estar dividida en 16 secciones que deben ser, primeramente, identificación de sustancia, de peligros, los componentes, la composición de los componentes, la composición de estos componentes, los primeros auxilios, medidas contra incendios, medidas que deben tomarse en caso de derrame accidental o fuga accidental, manejo y almacenamiento, controles de explosión y protección personal, propiedades físicas y químicas, estabilidad y reactividad, información toxicológica, ecotoxicológica, relativa a la eliminación de productos, información relativa a transporte, información reglamentaria y otros que puedan estar incluidos. La siguiente, por favor. Y aquí tenemos un ejemplo de una hoja de seguridad, cómo se vendrá manejando por sus secciones. Esta es de una hoja de seguridad de PEMEX. La siguiente, por favor. Bueno, aquí pusimos el planteamiento del problema de características generales de la empresa, que en este caso va a ser el Hospital Covadonga en Veracruz, en donde se manejan residuos peligrosos los 7 días de la semana, por lo que se ha puesto en marcha la NOM 018-2000 en años pasados. Sin embargo, se tiene que buscar una actualización
de dicha norma a su versión 2015 y que los miembros de la empresa conozcan la nueva forma de interpretación, logrando un uso adecuado para su seguridad y manejo en el trabajo, y así evitar accidentes. Chao. Okay. Como vimos anteriormente, se tienen 5 pasos. El paso número 1 es la planificación del proyecto de actualización y se hizo un cronograma de 7 semanas y se establecieron las áreas de trabajo. Aquí tenemos que para inventariar se necesitan 2 semanas para renovar las hojas de seguridad, 1 semana para renovar el etiquetado y señalización de los almacenes y envases. Duró 1 semana. Para capacitar al personal se tomaron 3 semanas, ya que este es el paso más importante y con mayor peso. Y luego la evaluación de capacitación, que es de 1 semana. Bueno, aquí por cuestiones de tiempo y espacio pusimos un inventario de sustancias que nada más son 2. Tenemos el 2,4 hexadienel y su número CAS, que es el Chemistry Abstract Source, es el 142.836. Su uso y presencia es en sustancias farmacéuticas y su número de área es el número 8. También tenemos el 1,1 dicloretano, que es un número CAS, el 75343, y es un gas anestésico para cirugías que tiene el número de área 1. Aquí tenemos el paso 3, que son las hojas de datos de seguridad, que ya están actualizadas, es decir, que ya no tienen el bombo de diferentes colores, sino que ya tienen los pictogramas. Bueno, si quieren les paso el link de cómo quedó la hoja de seguridad, para que lo vean con todas sus secciones, que son 16, por cierto. Y bueno, la señalización y etiquetado, aquí se tiene que tener un etiquetado según el reglamento interno y tiene que tener la palabra de advertencia, que es peligro, pictogramas, las indicaciones de peligro, o sea, todos sus códigos H y los consejos de prudencia P. Aquí tenemos que las indicaciones de peligro son que son líquido y vapores muy inflamables y que puede ser mortal en caso de ingestión, y no se debe manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad. Bueno, pues el paso 5 sería la capacitación y adiestramiento sobre esta norma. La que sigue, por favor. Bueno, y eso sería la evaluación de la capacitación. Y pues se aplica una evaluación según lo establecido en la norma 018 STPS 2015, después de las capacitaciones y bueno, en este caso se obtuvieron estos resultados que se van a poder observar en la siguiente diapositiva. Gracias. Y bueno, en esta diapositiva se hace una comparación de los resultados en la evaluación, es decir, se compara la norma 018 STPS del 2000 y la misma norma, pero del 2015. La que sí, gracias. Y bueno, aquí hay otra comparación de los resultados en la evaluación y en la gráfica, donde pues se hace una comparación de las calificaciones para conocer el porcentaje de los trabajadores que cuenten con el conocimiento necesario para la aplicación de la norma. La OPIBI y la norma 018. Hicimos una evaluación de los 4 puntos necesarios para el sistema armonizado de identificación y comunicación de peligros y riesgos.
Siguiente, por favor. Aquí se encuentra el listado con sus respectivas observaciones. El listado actualizado de las sustancias químicas y peligrosas y mezclas se desconoce si, bueno, en la OPIBI se desconoce si hay un listado con esas características y si ese está actualizado. Las hojas de datos de seguridad de las sustancias químicas peligrosas y mezclas. Estas hojas se piden como parte de actividades previas al alumnado para que pero no se sabe con certeza si estas hojas se encuentran de manera física en cada laboratorio y se están actualizadas conforme a la norma. La señalización o el etiquetado. En algunos casos, las sustancias envasadas de manera errónea pues se encuentran en recipientes con etiquetas en mal estado, desactualizadas e incluso sin etiqueta. La capacitación y adiestramiento proporcionado a los trabajadores sobre el contenido de las hojas de datos de seguridad y de la señalización. Para el contenido de una hoja de seguridad no recibimos capacitación alguna. Siguiente, por favor. Y bueno, podemos concluir que la norma es de gran importancia ya que radica principalmente la comunicación que se tenga dentro de la empresa u organización, pues esta debe ser clara y constante con respecto a toda la información, ya que esto previene accidentes, identifica posibles riesgos y se mantiene un adecuado uso de sustancias químicas, además de mantener todo actualizado. Se debe llevar el correcto cumplimiento de cada indicación de la norma, pues es necesario y el resultado de este correcto uso es positivo para el patrón y trabajador. Además, esta es una norma oficial mexicana, la cual trae consigo sanciones legales si no se cumple al pie de la letra. Y eso sería todo. No sé si tengan alguna duda, compañeros, o alguna observación. Si ellos no tienen preguntas, ustedes sí. Ya saben que eso no ha cambiado. Nada más Porque una observación. Igual también desconozco si tienen ese listado en el laboratorio, pero por ejemplo en el de orgánica tienen un inventario y una vez, por ejemplo, se acabó una sustancia que estábamos usando en la práctica y sacaron como un cuadernillo muy grande y en esa buscaron primero la sustancia y después dónde estaba ubicada. Entonces tal vez sea eso lo que tienen ahí en el laboratorio de química orgánica. Sí, compañera, de hecho lo tenía entendido porque justamente también el profe Benito me lo enseñó, pero según yo eso nada más tiene como de dónde lo sacaron, dónde lo compraron, pero no viene como tal como número de registro CAS y tampoco dónde están sus hojas de seguridad. Por lo tanto no podemos decir como que eso es un inventario bien hecho. Sí, gracias. No, buen comentario, Marta Patricia. La norma es muy clara, ¿eh? Y a eso sí quiero hacer yo referencia. Si medio cumples o tienes la intención o tuviste la intención, la norma es muy clara. ¿Lo tienes o no lo tienes? ¿Lo tienes como lo pedimos? Es como cuando llegamos y les decimos, ¿me puedes mostrar las hojas de seguridad? Híjole, ¿qué crees? Están en un gabinete y está cerrado y la persona no está. ¿Cumple o no cumple? No cumple. No cumple. Claro que no cumple porque la norma dice que deben de estar disponibles, deben de ser accesibles para en cualquier momento usarlas en caso de una emergencia. Entonces, cuando estamos en esta situación y empezamos a querernos formar en esta parte, pues somos muy débiles en ese sentido. No deben de ser débiles, debe de ser el cumplimiento cabal de la norma. Y aparte la norma, pues tiene un procedimiento de cumplimiento de la conformidad. Entonces,
pues es lo que pide la norma, no lo que nos quieras dar, ¿ok? Entonces, pregúntales, compañera, por favor, al azar a 5 de los que veas ahí en la lista. Profe, yo tengo una pregunta. Adelante, ¿quién habla? Torres Díaz. Adelante. Bueno, en este caso, ¿cuál será la diferencia entre una etiqueta de envío para una etiqueta de trabajo? O sea, una etiqueta de traslado, vaya. ¿Cuál es la diferencia? Sí. En primer lugar, la norma habla de una diferencia. La norma habla de 2 situaciones diferentes de etiquetado. No, profe. A ver, chicos de la norma. No habla de 2 tipos de etiquetados, solamente habla de uno, si no me equivoco. Ok. Entonces, en ese sentido, debemos de entender lo que dice la norma. La norma solo habla de una identificación de un etiquetado. Entonces, la 018 es muy puntual, ¿no? Me vas a identificar los peligros en base a una palabra clave, a un pictograma y a un código H y a un código P. Entonces, lo que hay que tener mucho cuidado es a qué aplica y a qué productos aplica y a qué productos no aplica. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, podremos entonces visualizar si a ese tipo de producto que pudiese tener una etiqueta le corresponde que le aplique la norma 018. ¿Pudiesen recordarnos a qué le aplica la norma 018? A sustancias y mezclas peligrosas. Químicas peligrosas. No escuché. A sustancias y mezclas químicas peligrosas. Ok. ¿A qué no aplica? Eso lo dijeron la presentación pasada. ¿A qué no le aplica la norma? Creo que a productos farmacéuticos, a aditivos alimenticios y no recuerdo qué otro. Entonces, si sacamos a esos, todo lo demás que se utilice para almacenarlo, para identificarlo dentro de las instalaciones, se debe de cumplir. ¿Ok? Fíjense, antes no solo estaba el rombo amarillo, blanco, rojo, azul, no solo estaba en cada recipiente, estaba en el almacén. Nosotros trabajábamos el hidróxido de sodio y cada tambo de 200 litros tenía su etiqueta. Y aparte el almacén donde se guardaban los tambos tenía el rombo como de 1 metro de tamaño, toda la figura, para que se pudiese identificar por fuera. Entonces, hay que ser muy puntuales con la norma, hay que ver a qué le aplica y a qué no le aplica, y ya veíamos, ¿no? Para la compañera Torres, ¿por qué el camión del gas sigue utilizando el rombo? Amarillo, rojo, blanco. Porque pertenece al de comunicación y transportes, ¿no? Bueno, a esa autoridad. Claro, porque lo está utilizando para... Y ellos ya desde antes cumplían con el pictograma. ¿Qué sería que si yo llego a su instalación y llego como Secretaría del Trabajo y Previsión Social y solo tienen el rombo, en sus instalaciones donde se almacenan los camiones, donde se almacena en tanque de gas, entonces sí los voy a sancionar porque ya es un centro laboral donde sí le aplica. ¿Ok? Yo estoy guardando camiones con gas
una cosa es el camión, pero ya cuando junto los camiones en un almacén, entonces debe de tener la señalización que marca la Secretaría del Trabajo para este tipo de almacenamientos, que deban de tener el pictograma y que deban de tener todo lo demás. ¿Ok? Entonces, la norma solo habla de un etiquetado para el tipo de sustancias a los que aplica la norma. Fuera de eso, podrá tener un etiquetado de otra manera. Pudiese ser, por ejemplo, ahorita con la 051 que está para el etiquetado de alimentos, ¿no? Pero no le corresponde a esta parte. ¿Ok? Ese es uno de los principales problemas que se tienen de a qué le aplica y a qué no le aplica. Y otra pregunta. ¿Quién debe de dar el etiquetado que cumpla con la nueva norma? Con la 018. ¿Quién lo debe de hacer? ¿No debería de ser el proveedor, profe? Él te debe de entregar las hojas de seguridad actualizadas. Es el proveedor. El proveedor de la sustancia es el que está obligado a hacer la reestructuración de su hoja de seguridad, a hacer el cambio para la nueva identificación. A veces nos ocupamos y nos preocupamos por cosas que no nos competen. ¿Qué debo de hacer si estoy al interior de una empresa? Pues decirle a mi proveedor que cumpla con la norma, y de no hacerlo, pues tú sabes que estás trabajando con alguien que no está cumpliendo, y entonces pues lo que tendrías que hacer es cambiar de proveedor. Y esa puede ser trabajo de ustedes, que lleguen a una empresa y que les digan: queremos que todos nuestros productos cumplan con la norma 018. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Sí, profe, yo... Ay, no sé. García Vázquez. Sí, por ejemplo, ahorita que está mencionando eso de los cambios de etiquetado, o sea, las normas dan un cierto tiempo en el que va a entrar como en vigor esa ley, ¿no? Pero, por ejemplo, una empresa más o menos, ¿cuánto se tarda en hacer ese cambio? Una empresa más o menos, ¿cuánto se tarda en hacer ese cambio? Pues debería de ser muy rápido. Si la empresa fuera la que produjera la sustancia y la envasara y la distribuyera de esa manera, pues es un cambio planeado. Es un cambio que desde su concepción hasta su realización, pues le puede llevar el tiempo según la cantidad de productos que tenga. Yo estimo que una empresa que quisiera ahorita decir: híjole, no estoy cumpliendo porque mi gente de seguridad se quedó dormida, pues le tendría que estar llevando en tiempo no más de un mes. Y sobre todo va a depender la respuesta de los proveedores. ¿Ok? Imagínate que tú estés comprando un producto químico y que le digas al proveedor: ¿sabes qué? Pues necesito que ya tu producto en la siguiente compra me venga con la identificación que marca la norma 018. Y le compras cada mes o cada 2 meses, pues ahí va a tardar, ¿no? Va a tardar más de un mes porque el siguiente pedido llega en 2 meses. Pero no puede ser tan lento. Ahora, ¿qué viene? La norma salió en el 2015, ya se volvió obligatoria. Toda empresa, todo centro de trabajo que hoy no cumpla es sanción. Sanción, y debe de aplicársele y debe de cumplir a la brevedad posible. Si yo voy a una empresa y no tiene identificado sus
sustancias químicas peligrosas de acuerdo a la norma 018, desde ahí ya levanto en el acta la no conformidad y de ahí se va a la sanción. ¿Por qué? Porque ya es obligatorio para las empresas, el periodo de colchón ya pasó y entonces haga lo que haga la empresa, así mañana lo tenga, la sanción ya corre porque cuando tú fuiste no lo tuvo. ¿Ok? ¿Quién más? De hecho, profe, por eso la misma secretaría dio un lapso de que como era un cambio pues riguroso y necesario a la vez para las empresas, les dio el lapso de los 3 años para que la norma entrara en rigor, para que hicieran las mismas empresas y organizaciones sus cambios respectivos y no tuvieran como que ningún pretexto para no hacerlo después. Así es. Y mira que se vio laxa con 3 años, ¿no? Pero pues mira, hay lugares, ahí tienes la escuela, ¿no? La escuela no cumple. Y va a venir un cambio, pensemos que otro cambio en la norma 018 y tampoco lo van a cumplir. A pesar de que en el pasado nosotros en esta materia le dábamos los resultados de la auditoría a la dirección y lo que hacían era, se molestaban. Y entonces pues dijimos, se los damos para que lo mantengan archivados o para que lo rompan, pues mejor lo utilizamos nosotros, ¿para qué se los damos? Se supone que es un centro escolar y se supone que genera ingenieros ambientales y pues, por ejemplo, desde que yo entré a la escuela hasta hace como unos 4 o 5 años, después del paro, todos los residuos peligrosos se almacenaban en la bodeguita que está por el estacionamiento y ahí se metían y ahí estaban hasta afuera los rayos del sol, generando lixiviados, chorreándose, y ahí estuvieron por más de 15 años. Cuando regresamos de unas vacaciones, desaparecieron todos los frascos, todos los tambos, jamás vimos el manifiesto correspondiente, sepa Dios qué hicieron con ellos. Pero pues ya no están, ¿no? La duda es qué hicieron con ellos. Y por supuesto, el código de colores, la señalización, salvo la que pusimos nosotros de seguridad, de rutas de evacuación, cumple. Pero ya se cayeron muchos letreros, ya pasó fácil, ya pasaron 4 años, 5 años de que lo hicimos, no se le ha dado mantenimiento porque pues no les interesa, ¿no? ¿Alguien más? Profe, pero entonces nadie sancionaba en la escuela, o sea, no hay quien vaya como a checar todo eso en las escuelas. Deberían de, pero no se hace. Todavía no se ha hecho una inspección en ese sentido. ¿Sabes cuál es la única forma que pudiese llegar? Y eso con todavía sus salvedades, es que alguien pusiera una denuncia. Pero conociéndolos como lo que yo hice, que le puse mi documento en las manos a Fastnash, y quiero decir que pues también se lo puse a alguien que, pero bueno, en su momento era el director, ¿no? No hicieron nada. Mandaron a los bomberos a darse una vuelta a la escuela y no encontraron nada. Entonces, yo terminaré estos minutitos que quedan diciéndoles lo siguiente. Trabajé en una empresa con un ex maestro de UPV, puso un centro de investigación, tiene en la actualidad una planta piloto mejor que la de la UPV. Todo lo que tiene la UPV lo tiene.
y a mí me invitó para hacer el proyecto de una escuela a nivel profesional y de dar maestría. Y me tocaba también en ese tiempo hacer el asesor en ambiente y en seguridad. Y la denuncia de un trabajador, de un chico, porque eran puros ingenieros, maestros, doctores de la UPIBI, ¿cómo se llama esta? De la que está en Zacatenco, de ingenieros físicos, matemáticos, computacionales. Había cerebro ahí. Pero él, por las prisas, no cumplió muchas de las cosas que se pedían. Sobre todo, contrató la nave sin cumplimiento de uso de suelo, sin cumplimiento de muchísimas cosas legales que nos impedían hacer del conocimiento a la Secretaría del Trabajo, a Protección Civil y a otras muchas más de todo lo que hacíamos. De tal manera que estábamos irregulares y él lo sabía y yo se lo repetía constantemente. ¿Qué sucedió? Que un chico trabajador, ingeniero, maestro o doctor, no recuerdo, puso una denuncia en la Secretaría del Trabajo porque según él lo obligaban a trabajar en temperaturas abatidas. Las temperaturas abatidas pueden ser que trabajes en temperaturas muy altas o en temperaturas muy bajas. Una incongruencia, nosotros no teníamos temperaturas abatidas. Aún así, él puso su denuncia y nos cayó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y fue el acabose para la empresa porque muchas cosas que debía de tener no las teníamos, pero sobre todo no estaba cumpliendo con los documentos mínimos indispensables. Entonces, cuando eso sucede, no esperes que no te llegue la autoridad, te va a llegar por la simple causa de que alguien te denunció. Entonces, si es una denuncia de un trabajador, procede. Si es una denuncia de un vecino, procede. Y ahí no la detiene ni el PAS ni nada. La denuncia corre, la inspección se da y no te van a inspeccionar puntualmente las temperaturas abatidas como en el caso de nosotros. Te van y te inspeccionan los 5 clases de normas que te puedan aplicar. ¿Me expliqué? Entonces, ante eso, nadie está protegido porque pues una denuncia de un trabajador o una denuncia de un vecino está a la orden del día y eso puede darse a que te vayan a revisar todo. Ahí cayó ¿Ya puede compartir pantalla el siguiente equipo, por favor? Sí, profesor. Entonces, yo les he comentado que la Secretaría del Trabajo, a través de las normas, puntualmente te dice, entrégame esto, dame esto, llévalo, regístralo. Y otras muchas cosas más
solo te dice tenlo. ¿Cuándo es cuando te lo pide? Cuando, como en el caso de nosotros, llega la auditoría, llega la inspección, perdón, y te dice, todo esto te compete, todo esto te aplica, dámelo. Puede ser que, como dicen algunas, y así le vendieron la idea de la nave al doctor Claudio, aquí nunca nos ha caído la secretaría y nunca pensamos que nos caiga. Pues él se aventuró y así le fue, ¿no? No solo le cayó a la Secretaría del Trabajo y le revisó todas las normas que le aplicaban, porque no solo se limitan a la norma que se está rompiendo según la denuncia, ellos llegan y revisan todo. Así cayó el IMSS también y así cayó también Protección Civil. ¿Ok? Sí se ve, ¿verdad, profesor? Sí. Sí estoy presentando. Ok, Miriam Palacio, necesito ver a tus compañeros, compañeras. A ti ya te vi. ¿Ya? Jimena R. Castillo. Presente. No te veo. Habla, alza la mano. Ya. Sí. Ya te vi, Jimena Castillo, nada más que no te escuchas. A ver, prueba tu audio. Estoy hablando. ¿No se escucha? Bueno, yo sí lo escucho, profesor. Es que habla muy poquito. Dice, sí, sí me escuchan. María Fernanda Falcón. Aquí, profe. Alza la mano. Ay, es que ¿Ya? se me pierden. Ya la alcé. Veo a Miriam Palaz, ya vi a María Fernanda Falcón. Muy bien. Miriam Palacio, ya te había visto. Nora Fernanda Pérez. Aquí. Muy bien, Nora, ya te vi. Y Adrianela Santos. Aquí estoy, profe. Presente. Ok, gracias. ¿Todas trabajaron? Sí, profesor. Ok. ¿Ya podemos comenzar? Entonces son las 7:51. Sorpréndanos, por favor. Ok. Muy buenas noches, compañeros y profesor. Nosotros somos el equipo de radiación ionizante, conformado por Jimena Castillo, Fernando Falcón, Nora Pérez, Adriana Santos y su servidora Miriam Palacio. Les hablaremos sobre radiación ionizante en medicina y un ejemplo práctico. Bueno, la radiación ionizante en medicina tiene dos propósitos, los cuales el primero es de diagnóstico, el cual es obtener imágenes del interior de las personas, y el segundo es como tratamiento, debido a que a altas dosis la radiación puede destruir células tumorales. Y la unidad de radiología e imagen es el área del hospital encargada de ionizantes, y una de las áreas va a ser radiología, la cual va a utilizar los rayos X como radiación ionizante para visualizar para diagnóstico, perdón. Y bueno, el equipo que va a utilizar o que va a generar la radiación ionizante de rayos X va a ser la máquina de rayos X. Y como lo vemos en la imagen de la derecha, ay, déjenme poner... Bueno, aquí es una máquina normal de rayos X, la cual va a irradiar el cuerpo, en este caso el tórax. Entonces va a atravesar, los rayos X van a atravesar el cuerpo
y algunas estructuras no van a dejar pasar la mayoría de los rayos, entonces se van a ver como sombras blancas. Es el caso de los huesos, que son las estructuras más densas del cuerpo. En el caso de los tejidos blancos, se van a ver como áreas grises, porque en ellos pasará totalmente todas las partículas, todos los rayos X, y van a caer en una película, la cual se puede ver esta misma intervención, una radiología de tórax, es la imagen que se va a generar. Y existen varios tipos de diagnóstico dentro de esta área, la cual va a ser de radiología convencional de rayos X, la cual podemos ver en la A, de mamografía, que utiliza una máquina de rayos X, pero diseñada especial para visualizar la mama y obtener imágenes de tumores, perdón. Y la tomografía computarizada, que más adelante voy a explicar, y la fluoroscopía, que prácticamente es la misma intervención, pero utiliza medios de contraste y que se inyectan al paciente, los cuales se van a albergar en ciertos tejidos que a la hora de irradiar con los rayos X se van a encender y se va a poder visualizar de una mejor manera para el diagnóstico. Y bueno, la tomografía computarizada es prácticamente, utiliza un equipo que se llama tomógrafo, el cual es el que está arriba, el cual también se le llama también gamma cámara, anillo, dona, gantry, el cual se va a introducir al paciente, y en este caso va a haber un anillo que va a estar rodando a lo largo del cuerpo, el cual va a tener generadores de rayos X, y en el lado opuesto va a tener detectores como la imagen de abajo. Entonces va a crear, se va a estar moviendo y va a generar cortes a lo largo del cuerpo para visualizar las estructuras, y se van a juntar todas las imágenes al final y van a generar una imagen 3D. Y generalmente los médicos lo utilizan para ver las estructuras de los órganos. En este caso se puede ver en esta figura de acá abajo cómo está el corazón. Una pregunta. Sí. En estos 4 que mencionaste, radiografía, mamografía, TC y fluoroscopía, no está la resonancia magnética nuclear. No, porque como su nombre lo dice, la resonancia magnética nuclear utiliza imanes. Es el tomógrafo, pero tiene imanes. Entonces lo que va a hacer es que los electrones, bueno, las partículas de hidrógeno se van a alinear, entonces se van a crear las imágenes, pero en este caso no utiliza para nada radiación. Entonces no menciono esto porque no utiliza radiaciones ionizantes, pero sí están en el mismo departamento. Y entonces, esto es mera duda mía, ¿eh? ¿Por qué el término resonancia magnética? Me queda claro con lo que acabas de decir, pero ¿por qué nuclear? Porque ahora sí, son imanes enormes, y prácticamente yo creo que es el nombre porque realmente no para en la misma área de medicina nuclear. Yo digo, pero no utiliza radiación. Sí, porque esa es la gran duda, ¿no? Oye, es el nombre y crees que vas a estar expuesto a radiación. No utiliza la resonancia magnética nuclear, no utiliza radiación. Es por medio de imanes. Gracias. Y bueno, hay su segundo propósito es la de radioterapia, que prácticamente es en el tratamiento del cáncer. Va a ser lo mismo, la máquina de rayos X va a tener una dosis más alta de la que comúnmente se da en diagnóstico, para crear lo finitamente posible para alcanzar un tumor. Entonces lo que se propone en esta práctica es destruir el tumor por medio de dañar su ADN, y así evitas que no exista un daño a las células buenas, no es cierto, no se llaman buenas, al tejido bueno, y nada más te centras más que nada en la célula cancerígena, como en el caso de las quimioterapias, que pueden dañar más de lo que se espere.
Y el otra área del hospital que utiliza radiación ionizante es la medicina nuclear. Las anteriores había dicho que, bueno, las anteriores son intervenciones en las cuales se va a generar una radiación al paciente externa. En este caso se van a utilizar marcadores, radiotrazadores, radiofármacos, que son términos para nombrarle a las sustancias radioactivas, los radionúclidos, que se van a introducir al cuerpo para ellos generar una reacción nuclear dentro de nuestro cuerpo, de la cual se va a producir y la va a detectar el tomógrafo. Existen dos modalidades básicas, que es la tomografía computarizada por emisión de un fotón único, que por sus siglas en inglés es SPECT, y la tomografía por emisión de positrones, PET, por sus siglas en inglés. Y prácticamente lo que sucede en esta intervención es que se va a inyectar, bueno, se puede inyectar, en este caso se inyecta, pero puede también, el radiofármaco se puede inhalar o se puede consumir oralmente, vía oral. En este caso se inyecta un análogo de la glucosa, una glucosa, podría decirlo, radioactiva. Se va a inyectar y usualmente se utilizan en casos en los que son personas que tienen tumores cancerígenos. Las células cancerígenas consumen más glucosa debido a que su tasa de reproducibilidad es muy alta, entonces requieren muchísimo más gasto de energía y más consumo de energía. Entonces, al inyectar este radiofármaco, esas células cancerígenas la van a tomar, y a la hora de hacer al introducirlo en el tomógrafo, lo que pasa es que esta glucosa radiactiva va a tener un positrón. El positrón es un electrón, pero con carga positiva, y entonces en la misma célula va a haber un electrón, el cual van a chocar, el electrón y el positrón van a chocar, entonces van a generar un proceso que se llama aniquilación. La aniquilación, se van a generar dos fotones, los que se ven arriba, y estos fotones tienen una radiación gamma. Estos fotones los va a detectar, vaya la redundancia, el detector, y se van a generar imágenes como la que vemos aquí abajo, que son, en medicina se llaman imágenes funcionales, porque es como si las vieras en vivo, que es lo que sucede. Entonces, puede ser para ver cómo se está evolucionando el cáncer, se podría decir. Y bueno, el SPEC es prácticamente, bueno, aquí se ve, en esta imagen se ve cómo es que sucede el proceso de la aniquilación. Y en la tomografía computarizada de emisión monofotónica es prácticamente lo mismo, pero nada más que en el anterior se hacía el proceso de aniquilación, pero en este caso el mismo radioactivo, por ejemplo el tecnesio 99, el mismo va, digámoslo así, va a reaccionar con sí mismo y va a generar la radiación que va a detectar el tomógrafo. Y bueno, existen diferentes tomógrafos que pueden utilizar estas diferentes modalidades, y ya pueden obtener imágenes más sofisticadas, por así decirlo. Bueno, hoy vamos a abordar uno de los componentes más importantes empleados en las instalaciones para preservar la seguridad radiológica. Estos son los blindajes en sus dos variantes, que es la barrera primaria y la secundaria. De manera breve, el propósito de los blindajes en temas de radioprotección es atenuar el nivel de radiación que puede llegar a recibir el personal ocupacionalmente expuesto y el público que permanece tanto en el interior como en el exterior de las instalaciones. Para garantizar la función del blindaje, el apartado 5.6 de la norma 229 de la Secretaría de Salud del 2002 indica que las paredes de una instalación que fungen como tal no deben ser inferiores a 2.1 metros de altura, y que los requerimientos deben construirse de manera que exista continuidad entre los diferentes elementos constructivos.
Es decir, que el blindaje no se va a ver interrumpido en ningún punto de la superficie a proteger. Adicionalmente nos menciona que las cabezas de clavos, tornillos o remaches que deben estar cubiertos de plomo del mismo espesor que el de la lámina utilizada. Y es recomendable el empleo de ángulos o tiras de plomo adosados al interior de las juntas o remates de los muros. Siguiente, por favor. Aquí se muestra un ejemplo de lo ya descrito. Puede observarse que los tableros de control, las cajas para instalaciones eléctricas u otras estructuras que interrumpen la continuidad de la protección se recubren en su interior con el blindaje. Y si esto no es posible, se cubren por el lado opuesto del muro. Cuando se utiliza como blindaje lámina de plomo o un material similar, este debe ser montado de tal manera que no se deslice bajo su propio peso y que el empalme entre láminas debe ser de mínimo 1 centímetro. En general se sugiere que los blindajes sean homogéneos y que cumplan con la composición y la densidad exigidas. La siguiente, por favor. Estos son otros ejemplos de cómo no debe dejarse ni un espacio sin blindar. Se debe aislar de todo de manera que pueda usar la maquinaria sin ningún peligro de filtración de la radiación. Las paredes, el techo, el suelo, también para que no haya escapes o fugas en la parte de abajo, puertas, incluidos los marcos, y las ventanas, en cuyo caso se utiliza cristal plomado. Siguiente, por favor. Este es un video donde se muestra el blindaje de un área de radiología médica. Cuando se diseña el área debe de tenerse muy en cuenta las dimensiones de la habitación. Se sugiere que sea amplia, sabiendo que después del recubrimiento quedará un poco más pequeña. Esto es importante mencionar porque hay ocasiones en las que, una vez construido el espacio, se intenta integrar los equipos en las instalaciones y estos no caben por los accesos o quedan en diferentes posiciones a las previstas, lo que indicaría un cambio en el diseño en cuestión de las barreras primarias. En radiodiagnósticos es habitual utilizar planchas de plomo, como las que estamos viendo, debido a la alta carga de trabajo que tienen. Y en general, el espesor necesario que se haya en torno de los 2 milímetros del material. Y esto significa que el peso no es tan grande como para producir una deformación en el edificio. Las radiológicas por lo general se encuentran ubicadas en las plantas bajas. Por otra parte, también hay lugares en los que las propias paredes de concreto o muros de hormigón o de ladrillo ofrecen un blindaje significativo sustituyendo al plomo, como veremos en el ejemplo siguiente. Y bueno, en conclusión, puede utilizarse cualquier material de construcción siempre y cuando se garantice debidamente que el espesor equivale al material de plomo utilizado correspondiente a los cálculos que se indican. Aquí tenemos un ejemplo de evaluación de blindaje en una sala para radiodiagnóstico. Como ya se había mencionado, todo blindaje debe basarse en una memoria analítica elaborada por un asesor especializado en seguridad radiológica. Para este ejemplo, se pretende determinar el tipo de equipo de radiología que podría albergar el hospital a partir del análisis de la ubicación del recinto, las áreas que lo rodean y las dimensiones de cada muro. Se muestra un plano del área a evaluar y se determinan los números que la constituyen. Siguiente, por favor. Lo primero que se hizo fue calcular el espesor requerido para una barrera primaria y una secundaria de acuerdo con el factor de transmisión B para cada tipo de barrera. La normativa menciona que puede utilizarse cualquier método de cálculo siempre y cuando haya sido aprobado por la Secretaría de Salud. Los autores de este documento se guiaron por medio del reporte número 151 que proporciona el Consejo Nacional de Medidas y Protección Radiológica, que es un organismo de regulación en Estados Unidos y que se utiliza como principal referencia. Para calcular el factor de transmisión de barrera, se tiene que considerar diversas variantes, como las que se muestran en la diapositiva. La siguiente, por favor. Después se realiza el mismo cálculo para una barrera secundaria.
pero en esta se consideran dos tipos de radiación, la dispersada por el paciente y la de fuga, que es debida al equipo. Para cada una se utilizan variables similares, pero las ecuaciones son diferentes, como se muestra en la diapositiva. Lo importante de esto es lo que se menciona sobre el valor de carga Q del equipo. En este caso consideran un equipo que opera con un potencial de 125 kilovolts pico, con una carga eléctrica máxima de 200 miliamperes minuto por hora. La siguiente, por favor. Ok, luego, a partir de la ubicación y de las condiciones en torno a la sala, se definen dos tipos de área, la controlada o restringida y la libre. En la tabla se muestran las tasas semanales de dosis equivalente que se necesitan para realizar los cálculos anteriores. Aquí un pequeño paréntesis. Existe un proyecto de norma que ya considera un apéndice para el cálculo de blindajes en instalaciones de radioterapia y que trae pasos detallados para su implementación y las variables que deben consultarse en tablas. La propuesta es la NOM 054 de la Secretaría de Salud de 1993, que es protección radiológica en radioterapia. Okay, ya que se obtuvieron los factores de transmisión de cada barrera, se procede a determinar el número de capas hemirreductoras necesarias para asegurar este factor. Y con este dato y conociendo el material empleado como blindaje, se puede obtener el espesor requerido para proteger de la energía perdón. La siguiente, por favor. Entonces, ya que se conocen los espesores requeridos y que se sabe que el material es de concreto, se va a determinar qué tipo de equipos radiológicos se pueden albergar en las instalaciones. Los cálculos del estudio dieron como resultado que en una zona controlada, una barrera primaria debería tener entre 8.8 y 16 centímetros de grosor, mientras que para una barrera secundaria, que bien puede utilizarse en una zona no controlada, los grosores varían desde 0 a 2.9 centímetros. Para este hospital, el espesor de los muros es suficiente para blindar la radiación, ya que los muros tienen 18 centímetros de grosor, siempre y cuando, como se había considerado en el cálculo, que la carga del equipo sea de 80 miliamperes minuto por semana, 5 kilovolts pico. Es decir, que el convencional de radios X, que por lo general rondan en esas características de carga eléctrica, pero por ejemplo, el lugar no sería adecuado para tener funcionando un equipo de fluoroscopía que tiene una carga de trabajo mayor, pero que tiene el mismo voltaje de operación, ya que de acuerdo con los datos que presentan los autores, se necesitan muros de concreto de entre 31 a 38 centímetros para brindar la radiación generada y preservar el principio de seguridad al área, que se centra en recibir dosis tan bajas como razonablemente pueda lograrse. En el siguiente vídeo. Gracias. Bueno, continuando con esta parte igual de la protección, no solo se usan muros, sino también se debe de medir. Entonces, para eso usamos este concepto que es la dosimetría, que es medir la dosis que reciben el personal ocupacionalmente expuesto a esta radiación, y tiene dos estructuras esenciales. La primera es cuantificar las incidencias de los cambios biológicos, es decir, como tiene incidencia en los tejidos, pues qué tantos cambios biológicos pueden crear o mutaciones tienen en los tejidos biológicos esta radiación que reciben. Y también controlar la exposición a la que están expuestos tanto los trabajadores ocupacionalmente expuestos y el medio ambiente o su centro de trabajo. Siguiente, por favor. Entonces, para este fin de medición, ocupamos este instrumento que se llama densímetro. Y se clasifican en dos grandes tipos, que es la densimetría personal y la densimetría no personal. Siendo los densímetros, pues, nuestros instrumentos de medición que
en el caso de la dosimetría personal, el personal ocupacionalmente expuesto los va a portar como su uniforme, como si portaran un uniforme de trabajo. Se clasifica en 3 tipos, que es los dosímetros de cuerpo entero, los dosímetros de extremidades y los dosímetros específicos. Y también se clasifica en la dosimetría no personal, que estas ya van más enfocadas hacia las áreas. Más adelante les voy a presentar lo que son o ejemplos de cada una de estas clasificaciones del densímetro. La siguiente, por favor. Bueno, estos ejemplos de la dosimetría o dosímetros personales, como vimos, se clasifican en 3. Este es un ejemplo del de cuerpo entero. Son estos dispositivos de plástico cubierta que se colocan a la altura del pecho. Y bueno, estos pues tienen o miden, ¿no?, la radiación a la que está expuesta. Los de zonas especiales, estos también son o se les conoce como de partes del cuerpo específicas, ya que se colocan en el iris cristalino, como es esta parte, ven aquí, que protege el cristalino, que es bueno, se ubica en el ojo, y también los densímetros de cabeza, que estos se colocan aquí en las bandas, y estos normalmente son para zonas específicas a las que se sabe que la radiación tiene acceso, como la cabeza o el cristalino. Pues siguiente, por favor. El de extremidades, que normalmente son los densímetros de muñeca y anillo, estos nos comentan que se pueden combinar con cualquiera de los anteriores. Es decir, podemos combinar un densímetro de muñeca con un densímetro de cuerpo entero o con un densímetro de cristalino. Se pueden combinar y pues son estos ejemplos que les estamos poniendo. El de muñeca se coloca en su mano, se puede ver, y el densímetro de anillo, ahí lo trae. Siguiente, por favor. Ahora, también, aparte de estos dosímetros, también pueden estar acompañados de dispositivos, que son los que se muestran aquí en esta imagen. Se pueden también combinar o ser parte del uniforme, como el peto, que es el peto o el delantal, que es este que se ve atrás, este que parece collarín, que es el protector de tiroides, y este protector de dedos pulgares y muñeca, o guantes guantes especiales, que son de vinilo, no son de vinilo, no me acuerdo el material, pero bueno, estos guantes también se ocupan, se pueden combinar con los dosímetros, y estos, la mayoría de los materiales de los que están hechos es de plomo, la capacidad de retener la radiación, y se pueden combinar con cualquier dosímetro de extremidades, el de cuerpo entero, se pueden combinar. Siguiente, por favor. Y bueno, los dosímetros no personales. Estos, como ya había mencionado, se refieren más al ambiente o a la zona de trabajo. El más importante que consideramos, el que más se utiliza dentro de los hospitales, es la dosimetría de área para la evaluación de zonas, ya que es el más completo, porque aquí les ponemos los ejemplos o las imágenes de lo que son los densímetros para ambiental, que son, como su nombre lo dice, resistentes al medio ambiente, como lluvia. Bueno, son impermeables, y estos determinan la radiación hacia el ambiente. Y también los densímetros en ambiente en áreas internas. Estos se colocan, por ejemplo, en las áreas de radiación, en puntos específicos dentro de la sala, para también medir la radiación a la que están expuestos. Y por ello es la más completa, porque bueno, mide la densidad dentro y fuera del centro de trabajo. La siguiente, por favor. Bueno, algunas condiciones para el uso de los dosímetros personales. Bueno, hay varias, nosotras consideramos estas las más importantes, y en especial es que no deben de exponerse al sol. Cuando no se usen, deben guardarse fuera de esta zona controlada. Ya nos explicaba mi compañera Fernanda sobre las zonas en las que se clasifican, se deben de guardar en esta zona controlada. También son intransferibles, es decir, no se lo podemos prestar a los compañeros. Y bueno,
Se recomienda que en zonas donde varía rápidamente los niveles de radiación, como es en estas áreas médicas, de rayos X y radioterapia, donde pues dependiendo del tamaño de la radiografía o de la persona al momento de estar tomando la mastografía, varía esta radiación. Se recomienda el uso de dosímetro de lectura directa y que tenga una alarma, es decir, que hacia los que les pusimos en los ejemplos, pero que tenga una alarma para que nos indique cuando estamos en peligro o que la variación ya sea mucho. Siguiente, por favor. Ahora, como tenemos, o como ya vimos, pues tenemos varios dosímetros para escoger, pero ¿cómo saber cuál es el adecuado? O cómo saber el centro de trabajo cuál nos debe de proporcionar. Bueno, se deben de tomar estas características, que igual hay varias, pero estas son las más importantes o las que consideramos más importantes, que deben de ser fáciles portar en la ropa o sobre de ella, deben de ser resistentes mecánicamente y pues deben de ser económicos. También deben de ser de un amplio intervalo. En la presentación pasada les indicamos cuáles son las medidas o cómo se mide esta radiación. Entonces van desde los 0.2 SV y hasta los 10 SV. La respuesta del dosímetro no debe de ser afectada por las condiciones y debe de ser exacta y clara. Y debe de tener lecturas rápidas también. Son milisieverts, ¿no? Sí, perdón, sí son los milisieverts y los sieverts. Sieverts. Los milisieverts y sieverts, es correcto. Bueno, para la cuantificación de lo que es la radiación o como la teoría detrás de por lo que se utilizan los dosímetros, se debe describir lo que es el proceso desde que viene la fuente de radiación hasta que ésta genera su campo de radiación, y hasta que ésta choca con la materia, la absorbe y los efectos biológicos que tiene en esa materia. Los efectos biológicos solo es en el caso de tejido biológico, ya sean o ser humano, animal o cualquier otro. La intensidad de la fuente vamos a tener que es el número de desintegraciones por unidad de tiempo y va a utilizar las medidas de Curiel y Becquerel. Siguiente, por favor. Después tenemos lo que es el campo de radiación, que se va a ser medida en Röntgen y cabe destacar que en el caso de las radiaciones alfa y beta, estas son finitas. Por lo tanto, que en la gamma va a disminuir con la distancia. Por lo tanto, ese campo de radiación, el Röntgen solo va a ser utilizado con los rayos X y con las radiaciones gamma. Después tenemos lo que es la dosis de absorción, que es la energía que va a ser depositada por unidad de masa. Esta va a tener una medida de joules sobre kilogramo, o en este caso, radianes, o radiación absorbida, radiation absorbed dose. Una de las cosas más importantes que hay que tomar en cuenta son los efectos biológicos de la radiación, pero esto va a depender mucho ya sea del tejido, del tipo de radiación y de otros factores. Por lo tanto, se van a tener varias formas de medir el daño que se está teniendo. Uno de ellos es el LED, que va a ser el daño producido por la radiación sobre el tejido biológico, sí, dependiendo del camino que tome esta radiación. Aquí, como se puede ver, es la disposición de energía denominada LED es para transferencia lineal de energía y va a ser definida como la energía que va a ser depositada por una unidad de longitud del recorrido de la radiación. Tenemos después el factor RBE, que es la efectividad biología relativa. Esto se va a hacer en base a una a un impacto biológico de rayos X de 200 kiloelectronvolts, y con otra fuente como base. Sin embargo, lo que más se toma en cuenta aquí es el factor de calidad. El factor de calidad es más que nada una aproximación de la RBE y va a tenerse tabulada en función a las LT o dependiendo de los tipos de radiación. Como podemos observar, los rayos X y gamma están hasta arriba con un factor de calidad Q y mientras mayor sea la energía que se va recibiendo, va aumentando lo que es el factor de calidad. Por lo tanto, tendrías una mayor radiación mientras aumenta el factor de calidad. Y por último tenemos lo que es la dosis equivalente, que en este caso representa la dosis que es proporcional al efecto biológico de la energía absorbida por radiación y va a ser medida como dosis equivalente es igual a la dosis absorbida por Q, siendo Q el factor de calidad. Y va a ser medida tanto en REM como en sieverts, y aquí están los que son las fórmulas y las igualaciones.
Bueno, hablando de los efectos de la radiación, algunos derivados de la exposición a estas radiaciones ionizantes se pueden clasificar en agudos, como aquellos efectos en los que a grandes dosis de radiación se producen a corto plazo y son directamente proporcionales a las dosis equivalentes. En este caso se puede apreciar aquí en la tabla que estos efectos suceden desde los 0.75 sieverts, causando una debilidad temporal, hasta los 100 sieverts, que provocan la muerte en pocas horas debido a un daño en el sistema nervioso central. También están los efectos latentes, siendo aquellos que pueden aparecer años después de la radiación inicial, donde el riesgo de desarrollar cáncer es proporcional a la dosis absorbida. Esta tabla muestra diferentes tipos de cáncer que se pueden generar tras la exposición de la radiación y se muestra también el riesgo de cada uno. De igual forma, pueden ocurrir efectos somáticos que son generados a nivel celular. Se tienen los somáticos deterministas que se relacionan en función de la dosis de radiación específica absorbida y que tras cierto nivel de exposición se observarán algunos efectos como los que se muestran. En la mayoría de los casos existe una dosis umbral en la que por debajo de ese umbral no se producirá ningún tipo de efecto. En cambio, en los efectos somáticos estocásticos dependen de la probabilidad de que se produzca algún efecto, la cual está en función de la dosis absorbida. Esta puede presentarse cuando la persona se expone a cualquier dosis de radiación, por lo tanto no existe un umbral de dosis. Cabe mencionar que estos efectos varían en función del tiempo de exposición, la resistencia individual de cada persona, ya sea la capacidad de que se pueda reparar el ADN y también por la intensidad y naturaleza de las radiaciones. Bueno, en esta imagen se muestran los efectos derivados de la exposición a la radiación, donde tras la absorción de la dosis y cambios químicos se puede generar una modificación de la célula, derivando en cáncer o desórdenes hereditarios. O bien se puede provocar una muerte celular, generando daños en los tejidos vitales y no vitales. Y eso es todo. Muchísimas gracias. ¿Preguntas, compañeros? Esta información no la van a ver en otro lado más que aquí. Y agradecemos a las compañeras que nos hayan compartido esta parte porque, pues, ellas sí, en algún momento de su carrera sí están expuestas a este riesgo y de alguna manera más frecuente, sobre todo en algunos casos que sí hemos sabido de compañeras y compañeros biomédicos que trabajan o directamente en hospitales o que trabajan en empresas que dan mantenimiento. Es una área muy completa, es una área de especialidad muy grande y que muchas veces el ingeniero ambiental no tiene acceso a ella
Y cuando lo tiene, pues entra así como con los ojos cerrados, ¿no? Yo les he dicho a todos los ambientales y se los digo a ustedes biomédicos, y creo que hay de otras carreras por aquí. Creo que hay alguna farmacéutica, ¿es correcto? Sí, profe. Que el hospital es el lugar que tiene de todos los residuos, que tiene aguas residuales, que tiene seguridad de higiene, que tiene otro tipo de riesgos. El hospital es una escuelota para principalmente los ingenieros biomédicos, pero en el caso de este lado, para los ingenieros ambientales. A mí me ha tocado trabajar, no sé si han escuchado biomédicos, una empresa que se llama Curry & Brown, donde trabajan muchos biomédicos egresados de UPV, y que en esa empresa, que pues básicamente se dedica a trabajar las cuestiones de biomédica, de mantenimiento, de hacerse cargo de algunos equipos, por su área de trabajo ellos ya han ido abarcando más áreas, y en este caso esta empresa pues está en algunos hospitales del gobierno manejando los residuos, haciéndose cargo de los residuos. De hecho, ellos me han invitado a que colabore con la empresa a dar capacitación en materia de residuos, y les está yendo bien, y sobre todo los ingenieros e ingenieras ambientales que están ahí, pues tienen un campo muy amplio de especialización, de experiencia, y están aprendiendo en la cuestión de manejo de residuos. Entonces, esta es una área donde cuando quisiéramos hablar de radiaciones, pues no tan fácil, y qué bueno que tuvimos en este semestre la presencia de compañeras de biomédica que nos explicaron esta parte. Si no hay preguntas, yo solo voy a mencionar que nos vemos el miércoles, pero no tengo a Caldiño, tiene falta Caldiño, tiene falta Ceballos Vargas, tiene falta Jiménez Mateo Vanessa, tiene falta Palacios Morales Brenda, Pérez López Nora expuso, Pineda Reyes Juan Carlos no te vi, así es que es momento. Sánchez Aguilar. Palacios y Pineda tienen el equipo de la norma 018, solamente no se conectaron ahorita. Uno por uno, por favor. ¿Está Caldiño? No está. ¿Está Ceballos Vargas? No está. ¿Está Jiménez Mateo Vanessa? No está. ¿Está Palacio Durán Miriam? Creo que expusiste, Aquí, Miriam. Sí. Bien, gracias. ¿Está Pineda Reyes Juan Carlos? Creo que tiene problemas con su conexión, profe, pero expuso en norma 018 y estuvo en la pasada. Pineda Reyes Juan Carlos expuso. Sánchez Aguilar Gerardo, no lo vi. Él no está, profe, pero no tiene luz. Incluso le mandó un mensaje de WhatsApp antes de que iniciara la clase por lo mismo. Y son todos. Tengo a Caldiño, tengo a Ceballos, tengo a Jiménez Mateo, con falta. Bueno, pues ya les quité 2 minutos. Les agradecemos, compañeras de la norma de radiaciones ionizantes. Y por ahí, Karen Osorio, ¿querías comentar algo? Si no, ya nos vemos. Que tengan buena noche. Nos vemos el miércoles con los 2 equipos que siguen. Espero sus calificaciones no más de 1 hora de esta fecha, ¿sale? De esta hora. Yo le mencioné lo de Gerardo, profe. Solo era eso. Buenas tardes.